¿Cómo andan, hermanos? Bendiciones. Estamos transmitiendo en vivo. Espero que todos estén en comunión, en el Espíritu Santo, que puedan, junto con todos nosotros, comprender lo que hacemos acá, en el Señor. Damos la bienvenida a los invitados, a la gente que por ahí no conocemos personalmente. Serán todos bienvenidos a este estudio. Vamos a hablar hoy de la eternidad de Dios. Es un tema bastante largo para expresar, porque imagínate que para describir al Dios eterno tendríamos que estar eternamente hablando de Él. Así que bueno, vamos a tratar de arrojar un poco de luz en lo que tenga que ver con la eternidad y nuestra salvación, ¿no? Está muy ligada. Ahí está Laila. Hola Laila. Bendición. Entonces, para comprender esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, es preciso que uno comprenda la eternidad o trate de comprender un poco la eternidad. Yo sé que los hermanos, mi prima ahí, Mara, está en el Mar de Plata, Blanquita, bueno, gloria a Dios, gloria a mucha gente. Bueno, vamos a arrancar dando una definición de lo que es eterno. Los hebreos tenían una palabra para eterno y los griegos tenían otra palabra, no vamos a ser muy complejo, pero el concepto de eternidad es algo que no se puede encerrar, ¿no? No se puede encerrar, no se puede medir, es algo infinito, es algo perpetuo, es algo que no tiene tiempo, está fuera de toda medida, de toda medición. Así que nuestro Dios, el Dios eterno, por primera vez que lo nombra, o por lo menos que se entiende que se llama el Dios eterno, está en Génesis 21, 23. Nuestro padre Abraham es el primero que lo nombra así, el Dios eterno. Vamos a ver en Génesis 21, 23, dice así. Dice, plantó Abraham un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ahí es por primera vez que se llama a Dios el eterno Dios. Invocó en el nombre del Señor y lo llamó el Dios eterno, el Dios Olam. La palabra es Olam, el eterno. No se puede describir, no se puede medir, no se puede encerrar. Esa es la primera descripción. Vemos también el Salmo 135, Salmo 135, Salmo 135, 13. Dice así. Decirle a Francisco que deje de charlar allá, por favor, que vaya la pieza. Dice así el Salmo 135, 13. Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, Jehová, de generación en generación. El nombre de Jehová es eterno, no tiene principio y no tiene fin, aunque vemos a través de la Escritura que el Señor usa algunos ejemplos como para que nosotros comprendamos cómo es la eternidad. En la Escritura pone yo soy el alfa y la omega, que sería como decir yo soy la A y la Z, pero son términos humanos. Soy el principio y el fin, usa términos humanos para que nosotros podamos comprender el concepto de la eternidad, que escapa al entendimiento pleno de lo que es la eternidad. No tiene principio, no tiene fin, pero después dice yo soy el principio y el fin. Esto, el otro día escuchaba un ejemplo de un pastor que decía que es como una persona que quedó ciega, después de algunos años de ver, quedó ciega, y entonces el ciego que vio algunos años dice, bueno, ¿cómo son las nubes? Entonces vos le podés decir, si el ciego en algún momento vio, dice, bueno, las nubes son como el algodón. ¿Viste cómo son el algodón? Ahora, si el ciego nunca vio de nacimiento, nunca vio el algodón, nunca vio las nubes, es imposible describirle cómo son las nubes, o cómo es el cielo, a una persona que nunca vio. Es así que son cosas espirituales. La deidad de Dios es algo espiritual, es un misterio. Estaba escondida, en la antigüedad estaba escondida, y solamente Jesucristo fue el que nos presentó al Padre. Como dice en Colosenses, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible,
Para poder entender la magnitud que tiene Dios, el poder y la grandeza que tiene nuestro Dios, a lo largo de la Biblia pone ejemplos para que nosotros nos pongamos en situación para entender la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? En el Salmo 130, estamos en el Salmo 135, bueno, en el Salmo 136, 5, dice: al que hizo los cielos con entendimiento, no, a ver, Salmo 136, no, dice, no, cuando dice, creo que es el Salmo 136, a ver, cuando dice su entendimiento es infinito. También lo nombra Pablo, cuando dice: ¿quién comprenderá la mente del Señor? Su entendimiento, sus juicios son inescrutables, su modo de pensar, ¿no? También Isaías dice que como son más altos los cielos que la tierra, son sus pensamientos. Entonces nos está hablando de un Dios que es tremendamente grande, que la mente del ser humano no lo puede comprender. Ese es nuestro Dios, como cantaban recién Nico y Agustín. Ese es nuestro Dios, es un Dios incomparable, ¿no? ¿Qué figura le van a hacer, ¿no? Esa gente que hace un muñeco de yeso, un muñeco de madera, y lo adorna y lo pone y dice: bueno, este es el Dios, ¿no? Dios se ofende si le hacen una estatua, una escultura del Señor, porque es incomparable. Nuestro Dios es incomparable. Entonces el Dios eterno trata de manifestarse a sí mismo de una manera que nosotros alcancemos a comprender. Y por eso que hay que poner toda diligencia para comprender a Dios, no es que uno lo comprende de un día para otro. Vamos a ver, bueno, en Apocalipsis 1.8 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Pero eso es un simbolismo para que nosotros comprendamos cuál es la magnitud, pero es mucho más que eso. En Isaías 40, el 25 al 28, Isaías 40, del 25 al 28, dice un montón de cosas. Isaías 40 se lo recomiendo, del 12 en adelante, ¿no? Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza. Con pesas los collados, ¿no? Con 3 dedos, dice, formó los montes, ¿no? Imagínense el que ha tenido oportunidad de cruzar acá la cordillera de los Andes, lo que son las montañas, ¿no? O Bariloche, lo que son, lo dice, con 3 dedos formó los montes. Es increíble nuestro Dios, la grandeza que tiene, ¿no? Pesó las aguas con el hueco de su mano. Es tremendamente imponente la figura que Él muestra a Dios, y es solamente un pedacito que Él deja que nosotros apreciemos de su grandeza. Dice en Isaías 40, 25, dice: ¿a qué me van a hacer semejante? ¿O a qué me van a comparar? Dice el santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre y ninguna falta, hablando de las estrellas, ¿no? Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dice Jacob, y hablas tú, Israel: mi camino está escondido del Señor, y mi Dios pasó por alto su juicio? Entonces pregunta, dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿no? El Dios eterno es Jehová, nuestro Dios, es el Dios eterno. Y te hace mirar, dice: mirá el cielo, ¿quién creó todo eso? ¿Quién creó lo que está ahí colgado en las estrellas, los ríos, los mares, los montes, ¿no? los abismos de las aguas? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Es impresionante nuestro Dios. El eterno Dios es Jehová. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios eterno. Entonces, para comprender la eternidad hay que hacer un ejercicio mental, porque inclusive tratando de buscar literatura griega o de otras culturas, no todos tenían el concepto de la eternidad. No todos los pueblos tenían un concepto de eternidad, aunque estaba, pero no se puede describir esa eternidad. Fíjense que en Eclesiastés 3.11, cuando habla de todo tiene su tiempo, es Eclesiastés 3, Eclesiastés 3.11,
dice así, Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso, viene hablando del tiempo, justamente, dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de curar, que los hijos de los hombres tienen un tiempo, hay un tiempo para todo en la vida, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, parece que habla del coronavirus, ¿no? Ahora que no se puede besar, hay tiempo para todo. Entonces dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Entonces hay algo en el corazón que sabe que hay un concepto de eternidad, pero no alcanzamos a entender cuál es la obra que hizo Dios del principio a fin. No está toda la historia contada. Hola Lucy. No está toda la historia contada. Hay una vaga noción de lo que es la eternidad, pero no alcanzamos a comprender en profundidad lo que es el eterno Dios. Cuando los chicos por ahí preguntan, dicen, bueno, ¿quién lo creó a Dios? ¿Quién lo creó a Dios? Ya el término de creación tiene un principio. Entonces tiene un espacio y un tiempo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, tiene un espacio y un tiempo. Dios está fuera de todo ese espacio y de todo ese tiempo. Está fuera del tiempo. Él fue el creador del tiempo. Él es el que hizo el tiempo. A él el tiempo no lo puede contener. Entonces, cuando los chicos le pregunten quién lo hizo a Dios, Dios es el eterno Dios. Él no tiene principio y no tiene fin. No fue creado por nadie ni terminará jamás. Él es todo. En Él nos movemos, dice, en Él estamos, nos movemos y somos, creo que dice Pablo cuando predica en Atenas. Entonces dice que Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que éste alcance a comprender la obra hecha de Dios desde el principio hasta el final. Entonces dice, y después más adelante, dice en el 15, en Eclesiastés 3:15, dice, lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Tenemos un Dios que es, el que era y el que ha de venir. El tiempo no lo puede contener y Él ve el tiempo como si fuera una película, en donde vos parás la toma donde querés, arrancás de ahí, arrancás de más adelante, arrancás de más atrás. Él tiene el poder para restaurar el pasado. Muchas veces, cuando venimos a Cristo, venimos con dolores de nuestra niñez, con cosas que nos han maltratado o cosas que nos han traumado. Y nuestro Dios es un Dios eternamente y para siempre, nuestro Dios. Y tiene poder de restaurar las vidas para curarnos las heridas que tenemos del pasado. Comprendan bien eso. Dice, lo que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios tiene poder para restaurar lo que pasó. Hola María Rosa. ¿Se entiende lo que estamos hablando? De un Dios eterno, del eterno Dios. Él es Dios en cada una de las edades de la humanidad. Él tiene poder de cambiar, de poner. En un momento en Daniel hace una oración y dice, él muda los tiempos y las edades. Pone reyes y quita reyes y pone en el olvido a gente que pensaba que iba a ser una persona que nadie se iba a olvidar y se olvidan de esas personas porque Dios muda los tiempos. El hombre es como la hierba, hoy está, mañana es olvidada, pero Dios permanece para siempre. Nuestro Dios es eternamente y para siempre nuestro Dios. Así que ahora Santino, ¿cómo estás? Entonces, nuestro Dios es un Dios eterno. No se cansa, no se fatiga, como decía ahí. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, las estrellas, el mar. Los científicos todavía tratan de descubrir y dicen, después de mucho estudiar física y física cuántica y elementos y matemáticas, ¿saben qué han dicho los científicos? Han llegado a la conclusión que todo viene de la nada. Que hasta un niño se ríe cuando uno le da esa respuesta. Pero bueno, se han envanecido en sus razonamientos, dice, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas hechas. No tienen excusas. Los seres humanos no tienen excusas para no reconocer a Dios porque su eterno poder y deidad se hace manifiesto cuando uno ve el sol, la luna, las estrellas, el cosmos, el aire, los ríos, los mares, las montañas, la nieve,
los climas, las estaciones del año, la comida, la hierba, cómo hace brotar la hierba, cómo hace que los ríos vuelvan al mar, destilan las aguas, las montañas destilan las aguas, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro Dios. Un Dios eterno, un Dios que no se cansa, no se fatiga. Él multiplica nuestras fuerzas. Dice que los jóvenes se cansan y flaquean. Los ancianos no tienen fuerza. Pero los que esperan en Jehová, dice, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Ese es nuestro Dios. Es un Dios eterno, un Dios que restaura tu pasado. Un Dios que restaura, que sana enfermedades. Un Dios que hace milagros. Mati, ¿cómo está Mati? Un Dios que hace milagros. Un Dios de lo imposible. Un Dios indescriptible, sería, ¿no? Entonces vimos que Él puso el concepto de eternidad en nuestro corazón, pero no alcanzamos a comprender la obra de principio a fin. La teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Él describe que el universo, tal como lo conocemos, es un espacio-tiempo, ¿no? El espacio y el tiempo es lo que define toda la teoría de la relatividad, ¿no? Son 15 páginas de números y números y números, llegan a la conclusión de que todo es relativo, el espacio y el tiempo es relativo, ¿no? Pero fíjense que Él no tiene tiempo, el Señor está fuera de ese tiempo, y está fuera del espacio. Fíjense, vamos a leer en Segunda de Crónicas 6:18, Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas 6:18, perdón. Segunda de Crónicas 6:18. Estaban dedicando el templo del Señor. Le querían hacer un templo. David había puesto en su corazón el poder edificar un templo al Señor, y lo hizo su hijo Salomón. Le construyó un templo. Y en el 6:18 dice Salomón: pero ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que edificada, ¿no? Salomón dice: yo te hice una casa, dice, pero los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa. ¿Cómo puede habitar Dios con los hombres si los cielos de los cielos no lo pueden contener? El universo entero no puede contener a nuestro Dios. ¿Cómo podríamos hacer una casa? ¿Cómo puede estar Dios con nosotros si es inmensamente grande? Entonces, Él está mucho más allá de las teorías de la relatividad y de todas las ecuaciones físicas y matemáticas que nos enseñan desde chico. Él está mucho más allá de todo. Él supera el espacio y el tiempo. Él no lo pueden contener, no lo pueden describir al Señor. Es indescriptible el Señor. Pero ha preparado un cuerpo, ha preparado un hijo, a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer y en semejanza de hombre, para que nosotros podamos contemplar lo que es Dios a través de Jesucristo, ¿no? Porque de otra manera nos rompería la cabeza el estar parado frente a Dios o el ver. Dice que Él habita en la luz inaccesible. Imagínense que uno ve el sol 20, 30 segundos y se te quemarían los ojos si uno ve mucho tiempo el sol. Los que soldan con electrodos se les rompen los ojos. Imagínense estar delante de Dios, ¿no? El Dios omnipotente, que habita en la luz inaccesible, estar delante de Él. Es magnífico el Señor. Entonces dice que acá dice Salomón que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Su entendimiento es infinito. El Salmo 92, lo describe. Y todas estas descripciones que hace la Biblia, usa términos humanos para que podamos comprender un poquito de su naturaleza y de su magnitud. Dice el Salmo 92, antes que nacieran los montes y formara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y le dice, conviértanse, hijos de los hombres. En este pedacito de Salmo que está hablando de su grandeza y de su eternidad, hace un paréntesis y dice, conviértanse, hijos de los hombres. Ciertamente, dice el 4, 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Un día para Él
toda tu vida y todos tus logros son nada delante del Señor. Por eso el Señor quiere que nos convertamos al Dios eterno, que nos volvamos de los ídolos al Dios vivo, al eterno Dios. Entonces acá el Señor dice que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así que escapa a toda ecuación matemática y a toda comprensión de la física y a toda explicación del Big Bang y toda esta sanata que de alguna manera nos lavan el cerebro de niños y nos quieren hacer creer que el universo se hizo solo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Solo los necios no creen que hay un Dios, que esta maravilla que vivimos cada día, que podemos hablar, que podemos sentir, las maravillas que Dios ha creado, son creación de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. Así que Él es el eterno Dios. Hay versículos maravillosos. Entonces vamos a ver acá en Isaías 43, vamos a leer Isaías 43, del 9 al 13. Isaías 43, una porción que habla de nuestro propósito con este Dios eterno, cuál es nuestra relación con el Dios eterno. Acá hay una profecía en Isaías 43, del 9 al 13, y dice así: dice, congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto? ¿Y quién nos hará oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, esto es verdad. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes entonces son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo hago yo, y quién lo estorbará. Entonces él reta a los dioses falsos y a los agoreros, de la gente que cree en otros dioses, y dice, bueno, a ver, díganme, a ver cómo era el principio y cómo fue el final. ¿Cuáles son las cosas que van a pasar? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue el que profetizó que iba a venir un Mesías? ¿Quién fue el que profetizó que iba a reunir a Israel en una nación y que iba a formar el Estado de Israel, que como se formó hace poco, que los iba a esparcir por todas las naciones y que después lo iba a formar? ¿Quién fue el que dijo cómo viene el fin del mundo, cómo está la sociedad hoy en día? Uno lee hoy los periódicos o ve el diario y lee Apocalipsis y no sabe cuál es cuál, ¿no? Entonces, acá dice que Él nos escogió, ¿no?, para que seamos testigos de Él. Que antes de Él no ha habido Dios y después de Él no va a haber otro Dios. Él es el único Dios. Es el único que nos dice lo que va a pasar. Y ustedes son mis testigos. Y fuera de Él no hay quien salve, ¿no? Este versículo lo usan mucho los testigos de Jehová, ¿no? Dice, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea que nuestro Dios, Jesucristo, también es el Padre, ¿no? Es también la deidad en Jesucristo. Porque fuera de Él no hay quien salve. Él es el único Dios. Y es la imagen del Dios invisible. En Jesucristo, porque ahora vamos a adentrarnos un poco en la figura de Jesucristo, cómo entra a este mundo y cómo nos da entendimiento para que entendamos la mente del Señor. Como lo dice en varias partes de la Biblia. Igual esto es magnífico. A lo largo de las Escrituras son poesías enteras de que Dios es incomparable. ¿No? Que no se puede comparar con una estatua, que no se puede comparar con... No es una religión, no es una persona. Dios no es hombre, dice, para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. O sea que, como son más altos los cielos que la tierra, es su entendimiento, su grandeza. O sea que es un Dios incomparable, Señor. Y todas estas cosas, el libro de Job también tiene muchísimas maravillas. Vamos a leer en Job. El libro de Job está antes de los Salmos, para que no sepa. Job 26... Job 26, vamos a leer del 7 al 14. Job 26, Job 26 al 14. Dice así, silencio que estoy escuchando.
Él extiende el norte sobre el vacío. Sácamelo, por favor. Él extiende, dice Job hablando del Señor, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Este libro está escrito 4000 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Encierra las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su rostro y sobre él extiende su nube. Ha puesto el límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y de las tinieblas. Les comunico aparte que la luz todavía es un misterio para la física clásica y para la física cuántica. No saben qué camino va a tomar la luz. Así que es totalmente válida la cuestión que está diciendo acá. Él puso el límite a la superficie de las aguas, hasta los confines de la luz y de las tinieblas. A su reprensión, las columnas del cielo tiemblan y se espantan. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Y estas cosas no son más que los bordes de su camino, apenas un leve susurro de lo que oímos de él. Un leve susurro de lo que oímos de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? ¿No? Acá Job dice, en una poesía maravillosa, describiendo cómo el Señor cuelga la tierra sobre la nada, pone las nubes, término al mar, cómo hace que la luz penetre, cómo hace que las tinieblas actúen juntamente con la luz, ¿no? Dice, estas cosas son solo los bordes de su camino, apenas un leve susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? ¿No? Cuando estemos cara a cara delante del Señor, ¿quién va a poder estar de pie delante de ti? Dice el Salmo, ¿no? Dice el salmista, ¿quién podrá mantenerse en pie delante de ti? Cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios, ¿no? Este Dios magnífico, el Dios que hizo el mundo, el universo, ¿no? Vamos a presentarnos delante de Él. Pero gracias sean dadas a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo para que nos muestre quién es el verdadero Dios, para que nos muestre que a través del Evangelio, que a través de su palabra, nosotros podemos comprender a nuestro Dios. La gente del mundo no puede comprender porque estas cosas han de ser discernidas espiritualmente. La gente, ¿no? se entontece y se embarulla en un montón de pensamientos, en un montón de misticismos y de energía, ¿no? Hoy están de moda la energía del universo, del cosmos, de tal o cual cosa, pero nosotros estamos en el verdadero Dios, nosotros sabemos que estamos en el verdadero Dios y nos ha dado su espíritu para que entendamos estas cosas. Vamos a leer Efesios 3, del 14 al 21. Efesios 3, vamos al Nuevo Testamento. Efesios 3. Del 14 al 21. Por esta causa, dice Pablo a los Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El tomar dimensión de lo que pasa a través del Espíritu Santo, de lo que pasa dentro de nosotros cuando Jesucristo mora en nuestro corazón. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Uno tiene que estar cimentado y arraigado en el Señor para poder junto con todos los santos comprender cuál es la anchura, la dimensión. Acuérdense que estas medidas están puestas para que el ser humano comprenda la inmensidad de Dios. Pone anchura y longitud como si tuviera alguna medida, ¿no? Pero cuando dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ya te rompe la cabeza el que Dios
haya mandado a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos nosotros. ¿Quién escuchó algo semejante? El justo por los injustos. Que muera una persona justa para librar a ladrones de la cárcel, para librar a adúlteros de la cárcel, para librar a asesinos, para librar a gente despreciable. ¿Quiénes son esta gente despreciable? Toda la humanidad, todos nosotros. ¿Quién escuchó de este amor? ¿Cómo lo puedes comprender? A través del Espíritu, a través del entendimiento y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿cómo comprendemos a Dios? A través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de su entendimiento, a través de la fe en Él. De esa manera uno empieza a comprender, empieza a conocer los bordes, los costados y empieza a entender un poquito la eternidad que Él nos ha regalado. Porque Él realmente dice que en su Hijo está la vida y Él nos ha dado la vida eterna. La vida eterna la tiene Él y a quien quiere se la da. Entonces, para comprender lo que es la vida eterna, debemos comprender el concepto de eternidad y quién es Dios, quién es nuestro Dios. Entonces dice, Pablo pedía para que nos dé entendimiento y conocimiento para que sepamos, ¿no?, cuál es la anchura, la profundidad. Fíjense también, hablando del amor de Dios, en Romanos 8, ¿no? Ayer lo leía con unos chicos acá en el barrio, con Maxi, que le mando un saludo. Romanos 8, habla de la seguridad que tiene Pablo con respecto a la profundidad del amor que tiene Dios para con nosotros. Dice, como está escrito, dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Somos los despreciables del mundo, somos los pichis del mundo, somos los chiquitos, no hay grandes personas, no hay grandes diputados, ni senadores, ni un estudio de abogado prestigioso, ni somos grandes señores los que hemos creído en Jesucristo, sino que lo vil y menospreciado escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a todos estos matemáticos y físicos que nos quieren explicar el mundo de una manera absurda, ¿no? Le entregamos a nuestros hijos al sistema desde chicos, desde el jardín, y ellos se encargan de matarle toda la creatividad, tratan de matarle la fe, de que no crean en nada de lo que es Dios, que es un chiste, se burlan de nosotros desde que somos pequeños por creer en el amor de Dios, se burlan y se hacen bullying mucho hoy en día. El que cree en Dios es un tonto en la primaria, en la secundaria, ni hablar en la universidad, ¿no? Pero bueno, acá dice, Pablo dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos a un Dios eterno, tenemos a un Dios que no tiene principio y fin, que su entendimiento es insondable, no se puede describir, y ha mandado a su único Hijo para que muera en la cruz, para darnos de su eternidad para con todos nosotros, a todos los que hemos creído en el nombre de Jesucristo. ¿Quién escuchó cosas semejantes? Él lo había profetizado de antes. Por eso el que pregunta, a ver, dígame lo que va a pasar. Él retaba a los dioses falsos y decía, bueno, a ver, vengan las naciones y cuéntenos qué va a pasar. Él decía, yo he llamado a uno que es poderoso. He puesto a uno que es poderoso. Él nos ha puesto un poderoso Salvador, que es Jesucristo. Él es nuestro Dios eternamente y siempre, como dice el Salmo 48. Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, esto nos hace reflexionar en lo poco tiempo que tiene el ser humano, ¿no? Cuando vamos a un velorio decimos que no somos nada, ¿no? Que, viste, parece que fue ayer, cómo pasa el tiempo, ¿no? O cuando uno se ve ya con canas, ya con dolores, cómo pasa el tiempo, qué rápido cómo se pasa la vida en un soplo, ¿no? Pero nuestro Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, ¿no? ¿Quién prometió algo así? Ese es nuestro Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar
de este amor de Dios que tuvo para con nosotros. Es necesario que abran la mente, porque uno a veces está empequeñecido en un problema, porque tiene una boletita, porque tiene una cosita, que le duele esto, que le pasa esto, que la orejita que le duele. Y aunque sea una enfermedad gravísima, y aunque sea el coronavirus, y aunque sea cualquier cosa que nos pase, Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él tiene poder y potestad de sanar y de hacernos vivir eternamente y para siempre. Él tiene poder para hacernos vivir eternamente. Entonces, ese es nuestro Dios. Y Él mandó a su único Hijo para que muera en la cruz, para que nosotros creamos que estamos en el verdadero Dios. Entonces, en Efesios, en Romanos, uno tiene que armarse de un pensamiento y ver que es inmenso Dios, que Dios tiene poder para restaurar tu pasado, que Dios tiene poder para cambiar el futuro, como Él quiera. Él hace, y ¿quién le puede decir por qué haces así o por qué haces así, ¿no? ¿Por qué hace lo que hace? No tiene por qué dar nuestra explicación. Uno a veces se da vuelta y dice, Señor, ahora entiendo por qué hiciste esto o por qué hiciste aquello. El día que estemos delante del Señor, el día que estemos delante de su presencia y seamos conocidos como Él nos conoció, nos vamos a dar cuenta de las veces, de la cantidad de veces que Él nos salvó, de muchas situaciones peligrosas, de muchos riesgos, de embarrar la cancha, de hacer las cosas peor de lo que estábamos. Y uno quejándose porque no entiende la obra que Dios hizo de principio a fin, porque no tiene concepto de eternidad, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Del 6 en adelante. Sin embargo, dice Pablo a los Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderes de este mundo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Desde la eternidad había preparado Dios sabiduría para nosotros, para que la entendamos, esta eternidad y el amor tan grande con que Dios nos amó, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Realmente cuando uno se pone a investigar cómo funciona este mundo, la cantidad de circunstancias que tiene que haber para que funcione este cosmos, realmente se le explota la cabeza al físico más grandioso que haya existido en el mundo, se le explota la cabeza cuando quiere explicar. Se han querido hacer maquetas de cómo funciona el universo, y como no pueden salir afuera del universo, del cosmos, a ver cómo funciona todo el universo, han querido hacerlo en formas matemáticas. Entonces, han querido poner todas estas ecuaciones matemáticas en un ordenador para que muestre, ¿no?, cómo funciona, y hasta las mejores fórmulas matemáticas fallan al querer demostrar cómo funciona el universo. Tienen que hacer un dibujito y retocarlo un poquito como para que funcione lo que ellos creen que entienden de Dios. Pero realmente no entienden nada, porque acá dice que los poderosos de este siglo no entienden, no pueden comprender, les revienta la cabeza. Hasta la gente más inteligente, hasta los matemáticos más virtuosos, no pueden describir a nuestro Dios. Dice, porque ¿quién? Dice el 10, perdón, 2.10, 1 Corintios 2.10. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este Espíritu que Dios nos ha dado es para comprender junto con todos los santos cuál es la vida eterna, cómo va a ser la vida eterna, cómo es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él por los siglos de los siglos delante de su presencia. Hoy en día no podemos comprender, pero cuando yo era chico, pero con tantos años me voy a aburrir, no sé qué voy a hacer en tantos años. No tenemos ni idea de lo que es la eternidad. No tenemos ni idea de lo que es vivir en paz eternamente y para siempre, de vivir en gozo, de un lugar donde no haya llanto, donde no haya nadie que golpee a otro, ni se haga injusticia. No podemos comprender porque vivimos tan mareados con este mundo que no podemos tener una visión
más amplia de lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que hayan creído en Jesucristo. Entonces dice que, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para entender la eternidad que Dios nos ha dado, debemos tener el Espíritu Santo de Dios. Debemos haber creído de todo corazón en Jesucristo como Señor, haberle entregado nuestro corazón y nuestra vida a Él. Debemos creer en su palabra. Debemos tener su palabra por sobre todas las cosas. No un libro de astronomía, no un libro de evolución. No un libro que, bueno, sí, un poco así, pero quiero otra cosa. Esta es la verdad, es la única verdad. Lo que está revelado en la palabra de Dios. Eso es lo que te da sabiduría. Sabiduría no de este mundo. No sabiduría para hacerte rico. Es sabiduría para saber amar a tus hijos, para saber amar a tu esposa, para hacer un camino de rectitud, para limpiar tus propios errores, para que Dios restaure tu pasado, para que Dios te sane todas las locuras que tenés, para que Dios te sane todos los complejos de inferioridad, los complejos de superioridad, los complejos varios que hoy se han descubierto, ¿no? El Señor tiene ese poder, este Dios. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. Cuando una persona está en el Espíritu de Dios, puede discernir estas cosas. No con un juicio, ¿cómo le puedo decir?, malicioso, sino con el justo juicio de Dios que le da a cada cosa la dimensión que necesita, ¿no? El otro día hablábamos con Nico y hablamos de la ciencia. Está bien, 2 más 2 son 4, 4 más 4... La suma que quieras, ¿no? Porque hasta el día de hoy las matemáticas parecían exactas y hoy en día dicen que las matemáticas pueden no ser lo que parecen, ¿no? O sea, que te la cambian cada tanto. Yo puedo entender que hay cosas que sí, que pueden estudiar, pero hay cosas que van más allá de todo esto. Hay cosas que tienen que ver con una sabiduría espiritual para comprender cuál es el sentido de la vida, cuáles son las cosas que pasan detrás de lo que vemos, cuál es la realidad. Hoy en día hay una lucha filosófica, podemos decir, de qué es la verdad, qué es la realidad. Pregúntele a un físico, a un científico, qué es la verdad, qué es la realidad, ¿no? Tenían todas la física clásica, tenían las cosas más o menos ordenaditas, con el volumen, el peso, la gravedad, tenían todas las cosas más o menos armaditas, hasta que vino la física cuántica y le rompió la cabeza a todos y no es lo que parece todo, ¿no? No saben ni lo que es la realidad. Entonces, dice, en cambio, dice que no las puede entender, el hombre natural no puede entender estas cosas. Dice, porque se han de discernir espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que Dios nos ha dado de su espíritu y nos ha dado de su mente, ¿no? Para que podamos comprender la grandeza y la magnitud de nuestro Dios. Entonces, debemos bendecir al Señor, debemos alabar su nombre, estar agradecidos eternamente y para siempre de nuestro Dios, porque nos ha revelado cosas maravillosas para los que hemos creído. Acá dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios preparó para los que le aman. Y ese es nuestro mandamiento, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, no amarnos a nosotros mismos, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Todos los que aman al Señor, el Señor va a empezar a revelarse en tu vida cosas maravillosas, cosas de tu niñez, cosas de tu familia, cosas del mundo entero, de la naturaleza. El Señor tiene que ir revelándote cosas a través del Espíritu para que vos comprendas, para que tengas una percepción del mundo que nos rodea espiritual, no la percepción que te venden en la televisión, no la percepción que te dan las 3D o Internet o la percepción que el mundo te puede dar. Esta percepción es totalmente espiritual, para que vos puedas percibir el Espíritu de Dios, para que puedas percibir, para que puedas entender que hay millares de ángeles viendo nuestro accionar, que hay millares de ángeles esperando la manifestación de los hijos de Dios, para que puedas entender que ya estamos sentados a la diestra de Dios, con Jesucristo ahí al lado, ¿no? En lugares celestiales, espirituales en Cristo. El otro día este estudio arranca de un momento que me estaba preocupando por unas cuentas que tenía, por unas cuestiones que tenía que hacer y preocupándome si lo hago así, si lo hago así, y pago esto, y en un momento
Dije, pero Dios es eterno, Dios no, este momento ya fue, ya pasó. Estamos ya en el reino del cielo, ya conocemos cómo termina la película, ya sabemos que Dios nos salvará. Entonces, ¿de qué me estoy haciendo problemas? Si Dios ya lo resolvió esto, ya lo tiene resuelto todo, ya tiene resuelto cómo nací, cómo voy a vivir y cómo morir, ya lo tiene resuelto el Señor. Y hay un final dichoso, dice la Biblia, para el hombre de paz. Y como digo, el Salmo 48, 18, creo que es 18, el Salmo 48, 18 o 16, uno de los versículos finales, dice, este es nuestro Dios eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, ¿cuál es el temor que tenemos que tener? Nuestro temor se manifiesta cuando nos alejamos del Señor, cuando empezamos a confiar en el hombre, cuando miramos las cosas que perecen, cuando miramos las cosas que se ven. Y todas las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas y son las cosas que Dios nos ha concedido a nosotros. Hermanos, hay muchos versículos porque empecé a estudiar y esto da para sacar estudios y estudios bíblicos en cuanto a la eternidad de Dios. Después tenemos la eternidad de Jesucristo, nuestra vida eterna, nos ha salvado con salvación eterna, su espíritu eterno. La misericordia de Jehová dice que es desde la eternidad hasta la eternidad la misericordia de Dios. Nunca han decaído, dice, sus misericordias. Él no se cansa de tener misericordia. No es como nosotros. Fíjense que uno dice, bueno, mañana me voy a levantar, voy a tratar de estar bien descansado porque estoy un poco histérico, tengo que hacer un montón de cosas y los pibes empiezan a hinchar. Entonces en un momento uno explota, pero córtenla, déjense de gritar. Tenemos un misericordia, tenemos un poco de misericordia. Después nos cansamos. Dice que Él no se cansa. Él se deleita en misericordia. Sus misericordias nunca han decaído. Sus misericordias son desde la eternidad y hasta la eternidad y nos lo ha demostrado a través del sacrificio que hizo con su Hijo, ¿no? Enviándolo en semejanza de hombre, Él mismo se hizo hombre, ¿sí? Para demostrarnos de qué manera nos ha salvado y de qué manera nos ha amado, ¿no? Para entender cómo Dios se hizo hombre, cómo nació en un pesebre, en un cuerpo, cómo se hizo humano, cómo se humilló a sí mismo y de qué manera nos amó, necesitamos del Espíritu Santo de Dios para que nos revele estas cosas. Si no, es imposible entenderlo de una manera racional, porque este Dios es un Dios eterno. Es un Dios que no se puede medir, que no se puede encerrar en nada más que en Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que si no conoces a Dios, la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. De entender bien su palabra, de conocer bien su mensaje. Yo le digo a mis hijos, estudiate Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conozcan bien lo que Jesucristo quiere, cuál es su doctrina, porque son vida. Las palabras de Él son vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? En un momento cuando los discípulos se ofendieron, se fueron algunos discípulos y Señor, dice, Señor, se ofendieron, ellos se quieren ir. Dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes? Dios no necesita de nada ni de nadie. No necesita ni adoración, ni creación, no necesita de nada. Uno lo adora, lo admira por su majestad que tiene. Entonces Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? Entonces Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor tiene palabras de vida eterna que ningún Dios, ningún hijo de Dios, nadie te promete vencer la muerte y darte vida eterna. Así que este es nuestro Dios, como cantaba hoy Agustín, realmente me llena de gozo escucharlo a Nico y con Agustín, esa canción que dice, este es nuestro Dios. Así que bueno, este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos va a llevar más allá de la muerte, Él nos va a consolar en los momentos de angustia, Él va a hacer que comprendamos por qué pasamos lo que pasamos en nuestra niñez. Él va a sanar todas nuestras heridas, va a enjuagar nuestras lágrimas. Así como es grande su poder, no desestima a nadie. En Job 36 creo que dice, Él es grande, es grandísimo, pero no desestima a nadie. Y un corazón quebrantado, un corazón entristecido, Él siempre lo escucha. Así que bueno, hermanos, espero que podamos comprender un poquitito mejor al Señor, que sigamos insistiendo en esto. Acá pone Valeria, ¿no? Un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? En Apocalipsis creo que está eso, ¿no? Una nueva ciudad donde viviremos para siempre y eternamente con nuestro Dios, eternamente. Así que bueno, hermano, espero que Dios le dé entendimiento en todas estas cosas, que puedan comprender con qué amor nos ha amado el Señor, cuánta es su misericordia, cuánta es su bondad para con todos nosotros, y que lo alabemos en una acción de gratitud hacia Dios, porque realmente nuestro Dios es un Dios maravilloso, poderoso, eterno, su gloria es admirable, y bueno, realmente es emocionante estar
junto con todos ustedes, tratando de comprender al Señor, tratando de comprender cuál es su potencia, cuál es su grandeza. Así que bueno, hermanos, espero que Dios nos dé entendimiento en esta iglesia, en esta congregación, y de conocer el amor de Dios que exceda todo conocimiento. Les mando un saludo, que tengan un fin de semana bendito, que sigamos adelante, que estemos orando fervientemente para que el Señor nos pueda dejar que nos congreguemos todos juntos, como cuando Moisés le pedía a Faraón, dejámonos ir al desierto, vamos a adorar al desierto, ¿no? Y Faraón le decía, no, bueno, vayan ustedes, los chicos se quedan, ¿no? Los grandes se quedan, vayan ustedes. Vamos a orar y vamos a pedir hasta que el Señor, hasta que este mundo, hasta que Satanás saque toda plaga, nos deje congregar juntos nuevamente para que estemos alabando al Señor como siempre. Hermanos, los amo, los extraño. Les mandamos un saludo acá a la familia Barragán, que estamos con Lorenzo escuchando el estudio, así que bueno, los amamos y los bendecimos y bueno, espero que estemos pronto juntos. Les mando un ósculo santo, bésense todos con ósculo santo, estén conectados con otros, mandémonos mensajes y bueno, a mí no me molesta ningún mensaje, así que mándenme mensaje de lo que quieran, que estoy a su disposición. Dios los bendiga, hermanos, los amamos y hasta pronto. María Rosa, bueno, espero que sigas aprendiendo, María Rosa, y espero conocerte personalmente, a ver si algún día nos podemos juntar, aunque sea 2 o 3 nos podemos juntar, así que bueno, María Rosa, espero conocerte, y bueno, hermanos, a los que no conozco, les mando un saludo, bendiciones, Tabito, hace rato que nos hemos contado con Eva, así que bueno, hermanos, los amo un montón, Dios los bendiga.